Este es el video para el reporte número final o el proyecto final. Comenzaremos viendo lo que es el circuito y bueno, más adelante hablaremos de otros detalles. Bueno, este es el proyecto final, el cual tiene como título Control y monitoreo a distancia de la temperatura y humedad de un semillero. Bueno, esta consiste en controlar y monitorear a distancia, ya sea por Bluetooth o Wi-Fi, la temperatura y humedad en el interior de un pequeño invernadero. El invernadero se puede simular usando una caja de plástico cerrada que contiene la tierra. Y bueno, la temperatura interior debe estar a 5 grados centígrados por arriba de la temperatura ambiente. Y la humedad, perdón, debe estar entre 50 y 75%. La tierra debe tener una humedad entre el 50 y 75%. Y bueno, se deben arreglar los accesorios necesarios para cumplir estas condiciones, además de ingresar aire frío o caliente para observar el funcionamiento de los actuadores. Bueno, en este momento lo que vamos a hacer es conectar nuestro circuito. Ya está conectado. En este momento, por ejemplo, tenemos que la temperatura ambiente, la interna, es de 23 y la externa es de 21. Entonces necesitamos aumentar el calor. El calor se va a estar aumentando con este foco con este foco, y el ventilador va a ayudar a distribuir todo el calor necesario a través o alrededor de todo el invernadero. El invernadero está sellado y tenemos ahí dentro un sensor de humedad, el cual nos va a estar monitoreando la humedad en el suelo. Al igual tenemos dentro del invernadero un sensor de temperatura y humedad. Y por fuera el que nos está monitoreando el de los parámetros externos, tanto de la humedad como de la temperatura. De este lado tenemos un módulo Bluetooth y nuestra conexión. Este es una fuente o bueno, un alimentador externo, ya que al ser muchos componentes necesitamos una ayuda extra para proporcionar más energía. Tenemos un circuito integrado, un L293D, el cual está controlando este motor. Y bueno, todas las conexiones necesarias, además de, por ejemplo, una bomba de agua que está conectada por medio de estos relés. Y un relé es para la bomba de agua y otro relé es para la lámpara, la luz incandescente. Tienen aquí sus circuitos y básicamente lo que estamos ahorita esperando es que el nivel del agua, está al 100%, está calibrado. Tenemos que la temperatura externa es de 22, la humedad en el suelo es de 438, es decir, cuando la humedad esté más baja, quiere decir que está más húmedo. Tenemos una temperatura interior de 24 y aquí de 22. Vamos a esperar un momento para que esta temperatura llegue a los 5 grados y se apague la luz incandescente. Bueno, aquí ya estamos llegando a los 5 grados por encima de la temperatura exterior o la temperatura ambiente. Estamos en 26.7 y 22.6, es decir, le falta un grado para que se cumpla la condición de que el, el invernadero esté 5 grados por encima de la temperatura ambiente, o en este caso la temperatura externa. Estamos en 27.10, ya estamos cerca. Seguimos aquí distribuyendo el calor dentro del sistema.
Ahí ya. Llegamos a lo que son los 27.6, es decir, 5 grados por encima. Esta temperatura se va a estar regulando cada cierto tiempo, lo vamos a ver en el programa de Arduino que está cargado. Y bueno, la humedad igual va a estar decreciendo a medida de que pase el tiempo, e igual hay una condición para regular el ventilador y ayudar a este cambio de humedad. Y bueno, esto sería del circuito. Vamos a pasar con lo que es el código de Arduino. Bueno, antes de pasar con lo que es el código de Arduino, estamos viendo en pantalla lo que se está imprimiendo en la pantalla del celular. Los datos que se están imprimiendo igualmente en la pantalla de la computadora. Aquí muestra, por ejemplo, lo que son el nivel del agua, la humedad y temperatura interna y la humedad y temperatura externa. Bueno, igual la temperatura o bueno, la humedad en el suelo. Esto recordando que el sensor de humedad del suelo tiene un rango de 0 a 1023. Entre mayor sea el número, quiere decir que está más seco o que hay menor humedad. Y bueno, si el rango es menor, pues la temperatura o la humedad más bien va a ser mayor. En ese caso vimos que estaba por los 400, quiere decir que está húmedo. Entonces no ha sido necesario, como se mostró en el video, activar la bomba, ya que se estuvieron haciendo pruebas y pues estuvo humedeciendo poco a poco igual el sistema. Ahora bien, vamos a pasar con lo que es el código de Arduino. Este código, como podemos ver, sigue mandando señales ya que sigue conectado el Arduino. Lo primero que hacemos es incluir todas las bibliotecas necesarias, lo que es Wire, lo que es Liquid Crystal, lo que es Software Serial y DHT-U.H. Estas librerías ya las vimos en videos pasados. Son para la pantalla, para el módulo Bluetooth y los sensores o el sensor de humedad. Tenemos también lo que es la declaración de la pantalla, un objeto que se llama LCD, la dirección 0x27 y 16x2, que es el tamaño de la pantalla. También tenemos que declaramos un objeto que se llame MySerial, que está conectado al pin 4 y 5, que es nuestro módulo Bluetooth. Definimos algunas variables, las cuales van a ser constantes todo el tiempo, y esto para lo que son los pines. Tenemos que, por ejemplo, tenemos dos pines, el 2 y el 3, conectados al sensor ultrasónico. El pin de DHT para temperatura y humedad interna en el pin 6, temperatura y humedad externa en el pin 7. La entrada 1 del motor para estar cambiando el sentido de giro de nuestro motor. En este caso no fue necesario ya que el flujo de aire fue constante, pero aún así lo dejamos por si lo llegamos a ocupar, tanto para el pin 9 y 8, que son las entradas y salidas del circuito integrado. Tenemos un relé para lo que es la calefacción, o en este caso el foco, que es el pin 10, el relé de la bomba y variables, por ejemplo, de distancia máxima y mínima. Estas nos van a ayudar a definir algunos otros parámetros que vamos a ver más adelante. Tenemos aquí la declaración de otros dos objetos, el DHT interno, que es el sensor de temperatura y humedad, y el DHT externo, conectados igualmente a lo que son el pin DHT interno, 6, y el pin DHT externo, el 7. Y bueno, son de tipo DHT11, los sensores que se están ocupando. Definimos algunas variables, ya sea tipo entero, largo, flotante, dependiendo de lo que se necesite para cada uno. Y tenemos que el pin del suelo, el pin del sensor del suelo, está conectado, o bueno, se le da el valor de A0, que es el pin analógico de nuestro Arduino. Variables de tiempo, nivel de depósito del agua, nivel del depósito, nivel del agua, la humedad interna, temperatura externa,
aquí humedad externa, humedad en el suelo y la velocidad del motor, que va a ser de 255. Es decir, la máxima que se le puede dar a un motor. Aquí tenemos lo que es nuestro setup, nuestro ciclo principal, donde vamos a inicializar todas las variables necesarias. Inicializamos la comunicación con el módulo Bluetooth y también lo que es este un mensaje en caso de que se haya conectado con éxito al teléfono. O iniciamos la conexión o bueno, la comunicación con a 1600 baudios con la computadora o bueno, con el Arduino. Inicializamos lo que es la pantalla, encendemos la luz de fondo y limpiamos cualquier dato que esté arrojado en la pantalla. Inicializamos igualmente los dos sensores eh, de humedad y temperatura y declaramos algunos pines ya dependiendo lo que se necesite. Por ejemplo, el pin trig del sensor ultrasónico necesitamos que sea una salida y el pin eco que sea una entrada. Las relés que se están ocupando, tanto para la calefacción como la bomba, son salidas. Y bueno, como había comentado, solo estamos ocupando una entrada, o bueno, una salida para el circuito integrado y lo declaramos como output, que va a ser una salida. Aunque en el circuito es una entrada. Tenemos aquí lo que es nuestro ciclo principal, que es el void loop, y tenemos algunas funciones. Estas funciones están divididas aquí abajo y bueno, solo es para no generar tanto código o bueno, tanto texto en el ciclo principal, sino hacerlo por funciones. Tenemos lo que es la función para medir el depósito. El nivel del depósito va a estar dado por, bueno, se manda una señal, bueno, se desactiva lo que es el trig pin, se hace un delay en microsegundos de 2, se manda una señal y se regresa de este lado. Se calcula el tiempo, se calcula ahora sí que lo que es el nivel del depósito, se hace en un rango desde el depósito hasta la distancia máxima que vimos anteriormente declarada. Si es el nivel de depósito, mantenemos o no hacemos que el nivel se mantenga solo de 0 a la distancia máxima, es decir, si pasa de la distancia máxima, pues se va a igualar solamente, o se va a hacer el máximo igual. Medimos el nivel del agua, mapeamos lo que es el nivel del agua de 0 a 100, y bueno, igual, lo mismo, que solo el nivel del agua esté de 0 a 100 y no pase de 101, 110% y cosas así. Tenemos que si el nivel del agua es menor a cero y el nivel del agua, o bueno, el nivel del depósito es mayor a la distancia máxima, pues la distancia o el nivel del agua es igual a cero. Es decir, que si nuestro depósito está demasiado bajo, pues el nivel del agua va a ser solo cero. Para que dé igualmente aquí 0%. Y agregamos un pequeño delay. Tenemos aquí lo que es la función para medir la humedad y la temperatura interna. Tenemos las variables, vamos a recibir los datos de humedad y temperatura. Si hay algún error de lectura, se vuelve a hacer este ciclo. Entonces, retornamos para hasta obtener una lectura correcta. Tenemos lo que es la temperatura y humedad externa. Y bueno, se hace exactamente lo mismo que con la interna. Si hay algún error, se vuelve a hacer. Tenemos ya nuestro ciclo para regular la temperatura. Tenemos que si la temperatura interna es menor que los 5 grados extra que debe de tener de la externa, pues nuestro relé de la calefacción o del foco se va a encender, al igual que el del motor. O bueno, el motor se va a encender también, más bien, para que distribuyamos la temperatura que esté generando el calefactor por todo el sistema. Tenemos también que en dado caso que se llegue a una temperatura muy alta, dejarlo solo 8 grados por encima de la externa, pues que se apague el calefactor, obviamente, y solo se encienda el motor. Esto para estar haciendo un flujo de aire y de cierto modo se esté enfriando. Y finalmente tenemos que si la temperatura interna es menor que la temperatura externa,
solo por 3 grados, se mantenga apagado el calefactor, sino no solo no lo haga funcionar, sino tener un rango de trabajo de 3 a 5 grados permisibles. Y bueno, igual el ventilador se va a apagar. Tenemos lo que es la función para medir la humedad en el suelo. Bueno, se obtiene aquí lo que es la humedad o el valor de la humedad. Si por ejemplo tenemos ya aquí para controlar la humedad que se está teniendo en la Tierra, tenemos que si la humedad del suelo es mayor a 850, esto es aproximadamente un 80-90%, es decir, que esté muy seco, pues que ya se encienda la bomba. Solamente por un segundo, ya que la bomba manda una cantidad considerable de agua, entonces darle un segundo para que nada más mande un chorro, por decírselo de alguna manera, y se apague de nuevo. Y por ejemplo, si no cumple esta condición de que esté seco, pues que se mantenga apagada la bomba. Y ya finalmente aquí tenemos una última función, la cual nos va a ayudar a imprimir todos los datos necesarios. Aquí tenemos que ir en la pantalla de la computadora, que se están viendo aquí abajo, en la pantalla del celular, que ya lo vimos en el video anterior, y en la pantalla LCD. Aquí imprimimos lo que es el nivel del agua, así como se está mostrando aquí abajo, la humedad interna y la temperatura interna, la temperatura y humedad externa, y la humedad en, en el suelo. Es esta, bueno, se imprime la humedad en el suelo. Está aquí está, en la humedad en el suelo. Y bueno, esto sería todo por el circuito del día de hoy.